Vamos a ver hoy sistemas de ecuación, ¿vale? Entonces, y lo que voy a hacer en sistemas de ecuaciones, pues voy a aprovechar que ya sabemos hacer variables instrumentales y que sabemos un poquito de cómo corregir heteroscedasticidad. Hoy vamos a hacer un poquito más, vamos a hablar un poquito más a profundidad de cómo corregir heteroscedasticidad. Y entonces voy a conjuntar todas las técnicas. De hecho, esta técnica que vamos a ver, yo me atrevería a decir que es la técnica más generalista que hay porque incluye corrección por endogeneidad más corrección por heteroscedasticisidad más la estimación. Entonces es todo de una sola vez. Si ustedes lo quieren ver como un poquito como los conocimientos que han adquirido hasta ahora en la carrera, en introducción a la econometría aprendieron a hacer pruebas de hipótesis de regresión. En econometría uno muy probablemente aprendieron a hacer regresión y validar los diferentes supuestos del modelo lineal clásico. Y tal vez, y todo tal vez, a lo mejor un modelo no lineal. Y este que en realidad es la conjunción de todo ese conocimiento, incluido la corrección por endogeneidad y por heteroscedasticisidad, que eso muy probablemente solo lo vieron como una forma de corregir uno de las ausencias de los supuestos del modelo lineal clásico. Entonces vamos a ver en qué consiste realizar sistemas de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar que nuestro problema ese es el problema que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora es que supongamos que tenemos un conjunto de ecuaciones. Tengo la ecuación uno hasta la ecuación G. Cada una de esas ecuaciones describe alguna variable. Por ejemplo, voy a este ejemplo y regreso hacia arriba. Ese sería un sistema de ecuaciones que a lo mejor ustedes quisieran estimar. Digo, por ejemplo, a lo mejor quisiéramos estimar las ecuaciones de demanda de los hogares para diferentes productos. Entonces, solo por simplicidad pensemos que lo que tenemos aquí es la estimación de la función de demanda de vivienda, alimentos y vestidos de cada uno de los hogares. Entonces, estas ecuaciones pensémoslas que están a nivel hogar. Y lo que yo tendría es que la vivienda debería depender del precio de las viviendas, o del precio de las casas. Eso es lo natural, ¿no? Pensar que la función de demanda de la vivienda depende del precio de la vivienda. Si esto es un hogar, si esta es información de los hogares, entonces tenemos un problema, porque los hogares no solamente pues, tienen dinero disponible para rentar o para comprar casa, sino que tienen dinero disponible para satisfacer diferentes elementos. Entre ellos, por ejemplo, puede ser alimentos y puede ser el vestido. Entonces, alguien me diría, bueno, es que el precio de la vivienda es una combinación de la inflación, por ejemplo, que enfrento en alimentos, de la inflación que enfrento en vestido y de la inflación que enfrento tal vez en vivienda. Entonces, esa es la primera ecuación. Pero no, alguien me podría decir, pero, oye, pero esto no es independiente, es decir, yo no puedo modelar de forma independiente a la demanda de vivienda, porque en realidad la demanda de vivienda no solamente se ve afectada por el precio de los alimentos, sino que además el precio de la vivienda seguramente también afecta el precio de los alimentos, bueno, la demanda de los alimentos del hogar. Entonces puedo construir una segunda ecuación. Y mi segunda ecuación sería que depende digamos, de la renta o de la hipoteca que paga el hogar, más de los alimentos, más el precio de los alimentos, de la ropa y obviamente otras variables, ¿no? Como ingreso y el número de integrantes. Ahora, y así podría continuar con vestido, ¿no? Si ustedes observan, lo que tengo aquí ya es un sistema. Es un sistema interdependiente en alguna medida porque algunos lo podrían decir, bueno, Benjamín, yo creo que no es un sistema porque lo que tienes es cada una de las demandas dependiendo de los precios de los bienes. La per se no estás diciendo que los alimentos determinen el precio de la vivienda. Yo les diría, es cierto, sí. O sea, las cantidades no son, si lo vemos del lado izquierdo de la ecuación, como cantidades y le dado derecho a los precios, en efecto, las cantidades no se están afectando entre ellas. No obstante, lo que no puedo negar, y eso es algo que es parte de la sesión de hoy, lo que no puedo negar es que en los términos de error de cada una de las ecuaciones, en este caso, por ejemplo, el término de error de la ecuación uno, de la 2 y de la 3, no puedo decir que son totalmente aislados entre ellos. ¿Por qué? Por justamente el planteamiento que hice. Los hogares no toman una decisión aislada de, por ejemplo, solo piénselo de esta manera. A un hogar
no decide arbitrariamente vivir en, no sé, en una colonia súper cara. Nosotros vamos a pensar una que se está incrementando muy rápido el precio, ¿no? Pensemos la Condesa, ¿no? Que es muy popular en este momento. No decide arbitrariamente vivir ahí sin considerar el gasto en alimentos, vivienda, o en alimentos, vestido y transporte que implica vivir ahí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos surge el planteamiento de que los términos de error no están separados entre las diferentes ecuaciones. Entonces, esto nos lleva a pensar que en realidad esto debería de modelarse todo junto, no de forma aislada, porque modelarlo separado implicaría decir que el término de error de la ecuación uno no afecta al término de error de la ecuación 2 y así sucesivamente hasta el término de, el término de error de la última ecuación. Eso no se puede, no son aislados, en realidad ese efecto existe, ese mecanismo causal existe. Eh, entonces, ante ese escenario, lo que planteamos es estimar esto es como un sistema de ecuaciones. Lo que voy a hacer ahora voy a plantear que existen diferentes ecuaciones para diferentes elementos. Cada una de las ecuaciones modela la información para cada individuo. Entonces, por ejemplo, tengo que tener la ecuación 1 para, digamos, eh, que para el individuo 1, la ecuación 2 está la ecuación G para el individuo Y. Entonces, cada una de estas, todo este sistema de ecuaciones será para el individuo 1, individuo 2, así hasta el individuo enésimo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Va. Ok. Bien. Ahora, ¿qué otras cosas voy a asumir en este escenario? Bueno, otra de las cosas que voy a asumir en este escenario es que los modelos perdón, los supuestos del modelo lineal clásico se sigan sosteniendo. ¿Cuál es el principal supuesto del modelo lineal clásico? Es este, que en promedio el término de error vale cero. Eso, voy a decir, sigue siendo cierto. El valor esperado en términos de error va a seguir siendo cero. La segunda condición es que el valor esperado de cada una de las ecuaciones que está en el sistema será de la forma x por b. Es decir, cada una de las ecuaciones se sigue viendo como una regresión en sí misma. No obstante, no puedo separarla. Esa es un poco la lección. Es decir, a pesar de que yo podría pensar que cada ecuación es en sí misma separada, como ahorita vamos a ver en el ejemplo que estimemos en Python, no puedo decir que es estrictamente separado, ¿vale? Entonces, vamos a esta sección, yo como le llamo es sistemas multivariantes. Entonces, vamos a hablar de sistemas de ecuaciones multivariantes. Antes de continuar, ¿la motivación quedó clara de por qué estoy aquí? Ok, va. Ahora, entonces, por qué no pensamos que todo nuestro problema sigue siendo exactamente el mismo? Tengo una variable y para el individuo yésimo, que es explicada por su matriz X por beta más epsilon. Eso para el individuo yésimo. ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que se hace? La diferencia es que de ahora en adelante, ese y no es una variable en sí misma. Entonces, lo que estoy planteando aquí es que esta que está aquí es una representación de mi sistema de ecuaciones. Voy a tener a mi variable, mi variable para el individuo yésimo, pero de la ecuación 1. Luego, para la variable, para la ecuación 2 del individuo yésimo y así hasta la variable G, bueno, la ecuación G para el individuo yésimo. Y cada uno de estos, a su vez, es igual a la variable, los regresores que explican a la ecuación 1 para el individuo yésimo más su término de error de la ecuación 1, individuo yésimo. Ecuación 2 del individuo, de la ecuación 2 del individuo yésimo. Y por último, para la ecuación gésima del individuo y más el término de error de la ecuación gésima para el individuo yésimo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, estoy apilando cada una de las ecuaciones. Por eso es que me permito hacer este resumen. Es decir, para cada individuo es como si yo viera que cada individuo, no estoy modelando la información de una ecuación del individuo en ese momento, sino estoy modelando todas las ecuaciones del individuo de una sola vez, de un solo paquete. Personas que ya han tomado series de tiempo, esto que está aquí sería equivalente a hacer un bar. Muy parecido a hacer un bar. Hacer un bar es hacer un sistema de ecuaciones. Es apilas cada una de las variables dentro de un vector. Es igual, aquí yo estoy apilando cada una de las variables dentro de un vector. Por eso les llamo sistemas multivariantes. Entonces es, para el individuo yésimo, su vector completo de variables que quiero explicar
su vector completo X de variables que explican el fenómeno. Entonces, en adelante, cuando yo hablemos de sistemas de ecuaciones, lo que voy a decir, esto es igual a plantear este escenario. Todo este sistema de, digamos, todo este problema se resume en esto. Es, digamos, la Y es el apilamiento de las variables que quiero explicar. El término de error es el apilamiento de los errores para cada individuo. Y noten esto, cada una, aquí es donde está un poco lo complicado. Beta ya no es cualquier beta, no es solo un vector, es un vector de vectores también. Lo que voy a tener es que beta, en general beta sin ningún apellido ni ningún apelativo ni nada, es el apilamiento de betas individuales, es decir, cada una de las betas que está incluida aquí será el resultado de tener, por ejemplo, estas serían las betas, supongamos que estas son las betas, por ejemplo, de la ecuación de vivienda, ¿no? Entonces, estas son las betas de la ecuación de vivienda que están dentro de las betas totales. Entonces, de esta manera, entonces ya mi sistema queda justo como yo lo quiero. Y yo, en general, para el individuo yésimo, voy a decir que esto es y igual a x. Esta matriz x, ahorita describimos quién es, porque esta no la describí aquí. Es igual a x por beta. Pero ya sabemos que este beta es el apilamiento de las betas individuales más el término de error del individuo yésimo. Y entonces alguien me podría decir, bueno, entonces no está tan complicado pensar que entonces puede haber un Y grandote sin su índice I, que sea el apilamiento de los Y individuales, del Y1, del Y2, cada uno de estos elementos. Entonces, alguien me podría decir, si eso es cierto, entonces tu problema de sistema de ecuaciones se ve como cualquier sistema de regresión. Es decir, se ve tal cual, Y igual a X por beta más epsilon. Dicho de otra manera, Benjamín, no me estás diciendo nada nuevo. Sistema de ecuaciones es estimar una regresión. ¿Y qué creen? Exactamente lo mismo. La misma técnica, el mismo problema. ¿Cuál es la diferencia? Dirían, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo hiciste tan complicado? ¿Por qué lo planteaste de forma separada? Preguntarán. Bueno, lo planteé así porque una de las cosas que sí va a cambiar en esta estimación es que los términos de error van a ser de cierta manera y va a depender del problema. Y ahorita voy a entrar bueno, no los términos de error, la varianza, perdón. Porque alguien me podría decir, bueno, está bien que lo estimes así, Benjamín, pero seguramente la varianza no puede ser la misma para todos. Es decir, no puedes decir que sea la misma varianza para el individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo N, porque cada individuo no lo estás modelando en una ecuación, sino lo estás modelando en múltiples ecuaciones. Y sí es cierto, entonces aquí vamos a tener varianza, que puede ser varianza por clúster para individuos o varianza por clúster para ecuaciones. Porque noten, podría ser el caso, o sea, regresemos a mi sistema de ecuaciones que es aquí de vivienda. Alguien me podría decir, bueno, yo creo, alguien me podría decir, pues yo creo que el mercado de la vivienda es un mercado bien volátil en México. Y puede ser que en este momento. Entonces alguien me podría decir, la única variable que heterosedástica ahí es el precio de las casas. Todas las demás son muy estables. ¿Por qué? Porque el Banco de México hace su esfuerzo y entonces la inflación relacionada con alimentos es bastante baja. Y además tenemos un año en el cual las lluvias llegaron justo como predecíamos y terminaron justo cuando predecíamos, entonces los precios de los productos agrícolas no tuvieron volatilidad. Entonces, un año muy particular. No sé, la industria del vestido no tuvo un problema arancelario, vamos a asumir eso, y entonces todo fue lindo y bonito en el mercado del vestido. Entonces, alguien me podría decir, la única variable que tiene heterocedasticidad es el precio de las casas. Y ya. Lo cual yo les podría decir, ok, va, te los compro. Eso quiere decir que entonces la heterocedasticidad no fue para todas las ecuaciones, pero sí para todos los individuos. Entonces tengo heterocedasticidad a nivel de ecuación. Esa es una forma de verlo. Pero alguien más me podría decir, no, en realidad la heterocedasticidad no es por ecuación, sino es por individuos. Por ejemplo, alguien me puede decir, a lo mejor las ciudades que más enfrentan inflación
son las ciudades que están más cercanas, no sé, vamos a decir que a las regiones costeras, porque fue un año de muchos huracanes, entonces constantemente se estaban destruyendo las vías de comunicación y los centros de almacenamiento, y eso se transfirió en inflación local en esa región. Entonces la heterocerasticidad no fue a través de ecuaciones, sino fue heterocerasticidad de un tipo específico de individuos, individuos que viven en las costas del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así podrían continuar construyendo historias. Entonces, estas diferentes formas de heterosexualidad se derivan, me dan un tema, pero ahorita no tenemos, digamos, el tema que tiene conexión es la heterosexualidad, ¿cómo la vamos a corregir? Entonces, llegaron, en general, ustedes pueden pensar que X puede ser esto. Esta es una forma muy sencilla de pensar X. Esta forma de pensar X implicaría que cada una de las ecuaciones, es decir, que los determinantes de la ecuación uno no son los mismos que los determinantes de la ecuación 2 ni son los mismos que los determinantes de la ecuación gésima. Esta forma de matriz, ese es el extremo, el caso más extremo de todos. ¿Y cuál sería el caso extremo del otro lado? Bueno, el caso extremo del otro lado sería pensar que X es el apilamiento de las mismas variables, es decir, XY para la ecuación uno, XY para la ecuación 2, XY para la ecuación gésima. Este apilamiento implicaría que los mismos regresores son para cada una de las ecuaciones. Justo el escenario que tengo aquí arriba, el escenario de mi sistema de ecuaciones de sistemas de demanda. Ese es el escenario. Entonces, todo lo que existe aquí en medio, entre estos dos casos, es posible. Absolutamente todo. Que haya variables que estén en una ecuación, que no estén en otra, que todas las variables estén en todas las ecuaciones, o que todas las ecuaciones tengan regresores independientes. ¿Vale? Entonces, todos esos son casos posibles. Vamos a ver una mezcla ahorita en el Python de ese escenario. Ahora, bien, entonces, regresando a mi problema. Entonces, entonces ustedes dirán, si tu problema es entonces estimar una ecuación que ya la conoces, es decir, entonces, ¿cómo cómo lo resuelves? Bueno, lo voy a resolver. Solo para esta sesión no voy a implementar ecuación, método de mínimos cuadrados ordinarios. Voy a implementar método de momentos. Y seguramente ustedes se acuerdan, espero, si no, ahorita lo planteo del escenario, que ustedes vieron en su curso de estadística un método de estimación que se llamaba el método de momentos. Y el método de momentos consistía en resolver este sistema de ecuaciones. Tomar, por ejemplo, si tenía una variable aleatoria que era X, que era una variable aleatoria, entonces una estimación al parámetro que describa X resultaba de lo siguiente, de determinar qué resultaba de tomar el valor esperado de X e igualarlo a lo siguiente, a una que le llamamos M' o M1, que era el, la, ¿cómo se llama? La función, la esperanza muestral. Y la esperanza muestral, sabemos quién es. La esperanza muestral es simplemente la suma desde igual a 1 hasta n de la variable aleatoria xy entre n. O dicho de otra manera, x barra. Siempre hemos dicho que eso es el método de momento. Igualar el momento poblacional al momento muestral. Y eso es lo que yo voy a hacer aquí. Entonces voy a preguntarme quién es el momento poblacional. Y si yo resuelvo todo este sistema, digo, no se preocupe por eso, solamente piénsenlo de esta manera. Lo que estoy diciendo es, me voy a preguntar, quiero encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. La primera ecuación que tengo aquí es, me quiero preguntar cuál es el valor esperado de la variable x por el término de error. Y eso en estricto sentido, ¿cuánto debería ser en algún momento? Bueno, eh, vamos a analizarlo. Entonces, el término de error sería, simplemente lo que hago es, digamos, lo sustituyo, y el término de error es la variable observada menos su media. Si distribuyo, digamos, ustedes observan, pueden distribuir es que aquí hay un pequeño tema que no dije. ¿Cuánto vale este producto? El valor esperado
de X' por epsilon. ¿Cuánto debería de valer eso? Dicho, piénsenlo de esta manera. ¿Cuánta información hay en X que esté compartida con el término de error? ¿Cuánto debería de ser eso? Recuerden, cuando hacemos análisis de regresión, siempre que hacemos análisis de regresión, esa es una pequeña nota que a lo mejor debo de ponerles por acá, siempre que hago análisis de regresión, parto la información en dos. Información observable que está contenida aquí, más información no observable que está contenida en el error. Entonces, a la pregunta de cuánta información hay en X que esté relacionada con epsilon, ¿cuánto debería de ser este valor esperado? Ser. Dicho de otra manera, en el término de error ya no hay información observable. Porque si hubiera información en el término de error que fuera observable, pues lo hubiera puesto en X. Entonces, esos dos términos su valor esperado es cero. Entonces, esto que está aquí, esta ecuación, debería de ser igual a cero. Entonces, cuando ustedes hagan todos los despejes, van a llegar justo a esta ecuación que estoy planteando aquí. Esa es la manera en que llegue a esta ecuación. Aquí me falta un paso, no lo puse por completo, por eso este pequeño paréntesis que hago. Entonces, ya una vez que resuelven eso, entonces se van a dar cuenta de que el estimador que resulta del método generalizado de momentos, bueno, esto vamos a llamar método de momentos, todavía no es generalizado. Es decir, ese es el método de momentos. El método de momentos es el mismo estimador que el de mínimos cuadrados, que era X' por X a la menos 1 por Y. El mismo que ya conocíamos es el mismo estimador que resulta por el método de momentos. Tal cual el mismo. Entonces, hasta aquí, digamos, todo sigue siendo business as usual. Es decir, es una ecuación que es de regresión convencional. Cuando yo resuelvo el problema, se vuelve un estimador que yo conozco. Nada nuevo me cuento. Incluso la matriz de varianza, incluso este problema implica que todo es homocedástico. Es decir, que la varianza del término de error se ve como esta matriz, y la varianza de beta se ve como esta matriz, y mi estimación de la varianza será esta, algo que yo conocía. No estoy cambiando nada, ¿vale? Entonces, ahora, voy a Python para que vayamos cargando hacia dónde voy a ir con esta sesión. Entonces, voy a ir a Python, y en Python voy a cargar un archivo que es el C3, que es sistemas de ecuaciones simultáneas. Entonces vamos a conectar un, ahorita que se cargue. Qué raro, está lento mi internet. Si no lo voy a cargar, ahí está, ya. Entonces vamos a necesitar este Jupyter Notebook que está aquí. Entonces vamos a conectar este que está aquí. Entonces, y bueno, ahí también el otro archivo, el que está aquí, es el archivo, es el PDF original. Bueno, es el PDF del artículo original que va a motivar la clase que vamos a ver hoy. El artículo de Ross es un artículo seminal también en econometría. Entonces, si luego tienen chance de leerlo, léanlo. En realidad, lo que vamos a hacer en clase es solo tomar un pequeño pedacito de lo que él hizo, pero solamente un pedazo que, digamos, digamos, corresponde con justamente el tema que estamos viendo hoy. Ross hizo más cosas en su paper, pero nosotros vamos a tomar solamente un pequeño tramo. Entonces, bien, entonces voy a saltarme, bueno, no me la voy a saltar, solo lo voy a pasar rápido. Entonces, mi problema va a ser el siguiente. Mi problema va a ser que de ahora en adelante, mi conjunto de información va a tener dos elementos. Va a tener el primer elemento del conjunto de información,
va a ser la matriz X y el segundo va a ser el vector Y. Cada uno de estos son elementos multivariantes porque para cada individuo voy a tener qué ecuación. Entonces, eso es un poco lo que está planteado. Dicho de otra manera, para cada individuo voy a tener la forma que yo ya conocía, que era la forma de ecuación. No obstante, si yo entrara a cada uno de los individuos, lo que voy a ver es justamente esto, es que para cada individuo tengo la información de la ecuación uno hasta la ecuación G, sus términos de error, sus respectivas betas. Lo difícil, no difícil, sino más bien, aquí lo interesante es cómo es la matriz X. Bien, en este caso en particular, en la clase que vamos a ver hoy, la matriz X es simplemente el apilamiento de todas las variables de cada una de las ecuaciones. Dicho de otra manera, el ejemplo que vamos a ver en esta sesión, lo que implica es que para cada una de las ecuaciones que modelemos, vamos a utilizar los mismos regresores, ¿vale? Es un poco lo que voy a hacer aquí. Bien. Eh, Bien, el método, el procedimiento de mínimos cuadrados dice que ese es el estimador que deberíamos encontrar. El que yo voy a hacer ahorita que avance en la pizarra es encontrar el de generalizado y el GEM, digamos, o el método generalizado de momento, sería este estimador que ahorita lo vamos a conversar. Así, no importa, digamos, aunque se vea medio complicado de entender, es este, pero este estimador, digamos, el estimador final al que vamos a llegar es que ese estimador controla absolutamente todo. Controla hidrogeneidad y controla heterocedasticidad. Y ahorita a la pizarra voy a ir a explicar pero solamente quiero que vean cómo es que vamos a pasar desde el mínimos cuadrados ordinarios hasta este último estimador. Este último estimador sería como el máximo estimador que podemos conseguir en un modelo lineal. Bien. Ahora vamos a importar las bibliotecas que voy a ocupar, son estas. Entonces no voy a ocupar nada, digamos que no hayamos ocupado anteriormente. Creo que sí, todo lo he ocupado alguna vez. Lo nuevo nada más sería que voy a introducir de Lineal Model, voy a traer el objeto que se llama SU, que es la abreviación de sistemas aparentemente no relacionados en inglés. Y luego voy a importar, sí necesito importar algunas bibliotecas. Necesito importar Lineal Model seguramente. Sí, voy a importar Lineal Models. Entonces les comenten esta línea y vamos a importar Lineal Model. Y ahorita que se instale Lineal Model, regresamos a la siguiente celda. Sí, ya se instaló Lineal Model. Entonces vamos a la siguiente celda. Listo. Entonces les decía, voy a importar el sur, y luego voy a importar el método de variables instrumentales en 2 etapas y el método de variables instrumentales en 3 etapas. Ahorita voy a conversar quién es, y un estimador para sistemas por el método generalizado de momento. Son los módulos que voy a importar de Lineal Model. Los demás son viejos conocidos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí antes de continuar? Ok. Voy a utilizar un dataset que ya está, digamos, previamente cargado en la biblioteca Lineal Model, que es el dataset que ocupó Ambrose para su paper. Entonces aquí está la referencia del paper. Y bueno, ¿qué contiene este dataset? Bueno, este dataset incluye una variable indicador de si la persona pertenece o no a fuerza laboral. Es decir, en este dataset tenemos personas que están trabajando y personas que no están trabajando. Luego, tenemos las horas de trabajo, en 1975, cuántas horas trabajó, si tiene hijos menores a 6 años, cuántos hijos tiene, cuántos hijos entre 6 y 18. Bueno, la razón por la que estarían estas dos variables de hijos de menores de 6 y de entre 6 y 18, ¿por qué creen que sea? Y bueno, si ustedes observan el nombre del título del paper, se refiere a mujeres casadas en edad laboral. Entonces, quiere decir que el indicador uno de si la persona está en el mercado laboral o no es una mujer que está casada, la variable NOMI solo indica si está trabajando. Entonces, ¿por qué creen que es relevante esta variable?
Estas dos variables, la de menores a 6 años e hijos entre 6 y 18. ¿Alguien tiene una idea de por qué sería relevante esta variable? ¿No? Ok. Tal vez no tendría por qué, pero piénsenlo de esta manera. La principal edad entre que las mujeres, cuando las mujeres tienen hijos, normalmente se, digamos, deja trabajar por el cuidado de las infancias. Entonces, una de las cosas que se ha encontrado empíricamente es que a veces esa salida del mercado laboral puede durar hasta los 5 o 6 años de la infancia. Entonces, esto explica muchísimo también de por qué la brecha salarial, ¿no? Es decir, una mujer que tuvo que salir 6 años o 5 años del mercado laboral cuando regresa, claramente llega en una seria desventaja, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por eso es importante esa cosa que se llamaba estancias infantiles, que teníamos un amigo que gobernaba este país que no entendía por qué se necesitaba. ¿Ustedes no se acuerdan de ese señor que decía que los niños los podían cuidar los abuelitos? ¿No? Por eso ese tipo de cosas son medio ridículas. Pero bueno, entonces por eso necesitamos un sistema de cuidados, dicho de otra manera, ¿no? Para que las mujeres no tengan que salir del mercado laboral para cuidar hijos este, en edades tempranas. Bien, luego, la- de las mujeres, la educación, el salario estimado, es decir, es un salario para las mujeres que no están en el mercado laboral, tenemos un salario estimado de cuánto podrían ganar dadas sus condiciones. Para las que sí están en un mercado laboral, está su salario y está el salario reportado en entrevistas, y bueno, tienes horas de trabajo, tienes la edad del esposo y la educación del esposo, ¿no? También para como determinante de si la mujer trabaja o no trabaja. Y bueno, bueno, esta variable está bien interesante, que son los años de educación de la madre y del padre. No sé si han leído un libro que se llama Freak Economics. ¿Alguien lo conoce este libro? ¿No? Es un libro muy viejito, se llama así Freak Economics, así de freak, freak, la conjunción de la palabra economics. El libro fue escrito por un periodista y un economista, y entonces el libro tiene un montón de anécdotas, y lo que trata de hacer es como contarte a través de anécdotas un problema económico complejo. Entonces, uno de los capítulos trata de lo que trata de explicar es por qué los niños se pueden desempeñar de manera distinta en las escuelas, o por qué pueden tener rendimientos distintos en las escuelas. Y lo que encuentra el libro, después de revisar estadísticas en Estados Unidos, es que se da cuenta que uno de los determinantes fundamentales para un buen desempeño en las escuelas es la educación de la madre. Resulta ser que la educación de la madre tiene un efecto significativo en el desempeño económico de los niños en las escuelas, incluso en la permanencia de los niños en las escuelas, ¿no? Entonces, eso bueno, fue una cosa que, digamos, la estadística que ocupa el libro es un poquito viejita porque el libro se escribió por ahí de los principios de los 2000, y más o menos la estadística que tienes de los 90 del siglo pasado. Entonces, pero nada alejado de lo que está en México, ¿no? O sea, nada que ver, nada alejado de lo que está ahorita en México. Bien, y bueno, y bueno, hay otras variables que tenemos aquí también de regresores. Bueno, y el logaritmo de salario, ese es importante, y el cuadrado de la experiencia. Bien, ahora entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a proponer que estimemos ese sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que va a cuantificar? Va a cuantificar cuántas horas está dispuesta una mujer a ofertar al mercado laboral. Esa es la ecuación de oferta, si lo piensan de esta manera. Es cuántas horas está dispuesto, no, espérenme, estoy diciendo al revés. Bueno, lo podemos ver igual de la misma manera, pero bueno, está bien, está bien. Ahora, si una mujer está dispuesta a trabajar, o que ofrezca el mercado laboral, depende de qué, del salario, ¿no? De cuánto salario está en el mercado, de su educación, de su edad, del número de hijos que tienen en edades menores a 6 años, y del ingreso de su esposo, y un término de error. Luego, el sistema, la segunda ecuación dice que el salario que el mercado estará dispuesto a pagarle depende de las horas que trabaje, de su educación y de la experiencia que tenga. Entonces, este sistema de ecuaciones, si ustedes lo ven, sí tiene se ve como un sistema porque la variable que horas está explicando al salario,
pero la variable salario está explicando ahora. ¿Pues aquí estamos? Eso es un problema si ustedes lo ven de esta manera, porque como es una ecuación, una de las ecuaciones es la oferta y la otra ecuación es la demanda, y si ustedes ya están leyendo su tarea, se dieron cuenta que eso no se puede resolver. Se necesita resolver porque, ¿por qué mecanismos se tendría que resolver? Por variables instrumentales, ¿no? Entonces no lo podemos resolver de manera directa. Entonces, lo podemos hacer por variables instrumentales, pero si lo hago por variables instrumentales, entonces me tengo que llevar una ecuación a la otra ecuación y entonces lo resolvería para una sola. Pero eso no resuelve mi problema. Yo no quiero estimar una ecuación, yo quiero estimar el sistema. Entonces, lo que voy a hacer es plantear cómo resuelvo esto por variables instrumentales manteniendo las dos ecuaciones. Eso es lo que quiero hacer. Bien. Entonces vamos a este ejemplo está basado en la discusión que hace Woolrich. Entonces en la biblioteca tienen, en la biblioteca, en la bibliografía tienen el libro de Woolrich. Pasen un poquito por ahí por la lectura del capítulo de sistema de ecuaciones. Viene un poco la discusión de este sistema. Bien, entonces vamos a importar el dataset que voy a importar es este. Y luego, entonces voy a seleccionar las variables que voy a ocupar. De data, voy a extraer únicamente esta lista de variables, que la lista de variables sería horas, educación, y así hasta la última variable que voy a extraer, que es experiencia al cuadrado, y voy a eliminar los NA. Y me voy a quedar entonces con 428 observaciones, en realidad no había NA, entonces tengo información de 428 mujeres, que están, todas estas estoy asumiendo que, digamos, una de las cosas que no estoy considerando es la variable dicotómica 1, porque la variable dicotómica que está al inicio indica si la mujer está en el mercado laboral o no está en el mercado laboral. Entonces, una de las cosas que a lo mejor le puede criticar esta estimación es que estoy asumiendo que las mujeres que no están en el mercado laboral y que les rellené la información ausente de salario, por ejemplo, de horas, que le puse horas como el salario esperado y las horas esperadas en el mercado. Entonces, a lo mejor alguien podría decirme, eso suena que estás como cuchareando, no cuchareando con una cuchara pequeña, ¿no? Que te agarras la cuchara de las carnitas y con eso cuchareas de los datos. Sí, ciertamente. Pero bueno, vamos a asumir que estoy siguiendo un poco el paper de Ambrose, por eso me atrevo a dejarlo así, pero en efecto, ahí tenemos un tema, ¿no? Bien, luego, vamos entonces a estimar la primera ecuación. Entonces pensemos, si yo estuviera en mi curso de econometría uno, lo que habría dicho, bueno, que yo no sé hacer sistemas. Lo que yo sé hacer es resolver esto por ecuaciones individuales. Entonces voy a resolverlo primero por ecuaciones. Entonces voy a tomar primero la ecuación de horas de trabajo, pero como estoy en econometría uno ya sé hacer variables instrumentales, entonces voy a resolver por variables instrumentales el problema de endogeneidad. Entonces voy a tomar la ecuación y voy a tomar por variables, quiero que esto lo estimes por variables instrumentales. Y bueno, y noten, una de las cosas que ya también sabemos hacer es que podemos corregir la heterocedasticidad modificando el parámetro del tipo de covarianza. Entonces, así como está formulado aquí, te estoy diciendo que la covarianza sea sin ningún ajuste. Entonces, si es sin ajuste, este modelo, estimémoslo, solamente imprimamos los resultados. Entonces, eh, bueno, y vamos a imprimir los resultados y de la segunda etapa en realidad es la que me interesa. Ahorita regreso a cada una de las. Entonces, ahorita que, ahí está. Entonces, si ustedes observan, si hago esta estimación, observen quiénes son significativos. La educación, la edad, los niños menores de 6 años no es significativo. Me está diciendo que en promedio, ¿qué estábamos estimando? Horas, ¿verdad? Las horas de trabajo, sí, las horas de trabajo que las mujeres están dispuestas a aportar al mercado laboral está correlacionado negativamente, pero no es significativo. Eso quiere decir bajo este escenario. El salario del esposo está correlacionado negativamente con el, este, con las horas que ofrece al mercado laboral. Eso hace sentido porque lo que querría decir es como en una época en la que normalmente solamente una de las dos personas en el hogar trabajaba, porque recuerden de qué época es ese dataset,
Entonces sí es un poco lógico pensar que uno encontraría que entre más gana el esposo, es menos probable que la mujer esté en el mercado laboral, ¿no? Entonces, por eso esa correlación existiría. Hoy día no estoy seguro que eso sea así. Entonces, por eso sale no significativo, ¿no? El p-value aquí sale mayor a 0.05. Entonces, esas dos son las que salen no significativas. Ahora veamos qué pasa si, veamos si esto mejora, si corrige un poco la estimación. Por ejemplo, ¿qué cosa podría cambiar? Podría incluir homocerasticidad con una matriz de White, es una cosa que conversamos hace 2 sesiones, ¿no? Con una matriz de White, si repito mi estimación, es decir, cambié sin ajuste, lo cambié por robusto. Entonces, cuando alguien les diga, esto, mis errores estándar son robustos, es porque simplemente cambió ese parámetro. Y entonces, veamos, noten que la estimación tal cual, o sea, los coeficientes van a tener el mismo valor, que es el R cuadrado que se va a mantener igual, tal cual, o sea, todo se va a mantener igual excepto el error estándar. Entonces, veamos si corregimos por heteroscedasticidad utilizando una matriz de White, cambia en algo la significancia del modelo que estamos estimando. Entonces, el R cuadrado es el mismo, entonces los coeficientes son los mismos, y bueno, ¿y qué cambió? Por ejemplo, en este caso, ahora sí ya se volvió significativo el ingreso del marido, pero ¿quién perdió significancia? La educación. Los hijos menores a 6 años, no, eso no se volvió significativo. Podríamos probar otra vez con otra especificación. ¿Cuál sería la otra especificación posible? Bueno, tenemos otras dos al menos. Es con cluster, es decir, son errores agrupados, por ejemplo, por estados, familias, etcétera. En este caso, yo le puedo decir por quién se ajuste, pero si yo no le indico quién es el ajuste, lo va a hacer por individuo, nada más. Y luego el kernel es para corregir, también para autocorrelación. Eso está bien para cuando, por ejemplo, tienen un panel. Esto todavía no lo veo, pero lo voy a ver la siguiente clase. Ese guárdenmelo, el kernel para el siguiente, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Ok, entonces aquí estamos, yo estimo una ecuación. Va, una ecuación. ¿Qué es lo que habría hecho yo con mis conocimientos de econometría 1? Habría dicho, bueno, ya estimo una ecuación, ya le quité la endogeneidad, entonces ya. Ahora voy a estimar mi segunda ecuación, y mi segunda ecuación es, voy a hacer esto igual por, por variables instrumentales, y voy a repetir lo mismo, ¿no? Podría hacerlo sin ajuste, imprimir mis resultados de mi primera etapa y imprimir los resultados de la segunda etapa. Y hasta aquí estaría mi segunda ecuación, ¿no? Y mi segunda ecuación es el salario. Entonces, en el caso del salario, lo que puedo ver es que la educación y la experiencia, ambos tienen signo positivo. Entonces, técnica, la herencia al cuadrado está negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres se enfrentan rendimientos decrecientes por la experiencia. Eso está, eso en general no es buena noticia, ¿no? ¿Qué significa que tenga rendimientos decrecientes? Que el coeficiente al cuadrado sea negativo. Eso quiere decir que la curva de salario, de experiencia y salario es como si fuera una U invertida. Quiere decir que en efecto las mujeres van ganando más salario conforme van ganando experiencia, pero llega un punto a partir del cual tienen experiencia, a partir de la cual empieza su salario en lugar de crecer, tiende a decrecer, ¿no? Eso significaría que tenga rendimientos decrecientes por experiencia. Eso es como lo haría yo, digamos, con mis conocimientos de econometría 1. Tendría que ir sistemas separados, utilizando la mejor técnica que conocerían de econometría 1, que es variables. Pero yo no quiero estimar ecuaciones separadas, otra vez, me regresa mi problema. Yo lo que quiero es resolver este problema. ¿Cómo estimo todo esto junto? Bien, vamos a resolver. Entonces, ¿cómo lo haría en conjunto? Otra vez, incorporando variables instrumentales y tratando de corregir o serastizar. Voy a mi pizarra. Entonces, ahora el problema entonces es un problema de mínimos cuadrados generalizado. Eso significa que, bueno, sí, claro, de un problema de regresión, tal cual que yo conozco. Mi problema de regresión es un problema que cumple
algunos de los supuestos del modelo lineal clásico. ¿Cuáles del modelo lineal clásico va a cumplir? Principalmente es que el término de error es promedio cero, condicional a la información que tenemos fija, que en este caso es la matriz X. ¿Qué es lo que cambia o por qué se vuelve generalizada? O sea, ¿por qué esto es un problema de mínimos cuadrados generalizados? Bueno, lo que cambia es justamente que ahora la varianza no es constante. La varianza del término de error va a ser una forma de matriz de ese estilo. Y esa forma de matriz es ser algo tan exótico como estos dos ejemplos que les voy a poner aquí. Este es el primer ejemplo. El primer ejemplo es más de todos porque es solamente elasticidad a nivel individuo. Es decir, la varianza cambia, pero cambia por el tipo de individuo que es. Es un poco la historia que yo les conté de que cuando trabajas con información a nivel de empresa, uno de los problemas que vas a tener es heterogeneidad. La razón es que cuando estimas problemas para información de empresas, tú puedes tener a América Móvil y puedes tener a la microempresa que está al lado de tu casa, ¿no? Entonces eso genera heterogeneidad. Entonces eso podría ser, eso implica que entonces la matriz es como de esta forma. Y bueno, pero si trabajas con información que tiene correlación espacial, por ejemplo, algo que no podemos aislar es que a lo mejor eh, hay cierta correlación espacial por una cosa tan sencilla como si yo vivo en la agrícola oriental, por ejemplo, una de las deficiencias que tengo yo es acceso a transporte público, ¿no? ¿Por qué? Porque la única vía que tengo a lo mejor de salida es acudir a Pantitlán, pero nosotros que vivimos en la agrícola oriental, a ese metro, ¿no? No tenemos otra salida. Yo vivo en Xochimilco, pasa lo mismo, ¿no? Solo hay una avenida para llegar a Xochimilco, o Tláhuac, ¿sí? Que ahora tiene un metro, ¿no? Pero bueno, eso es decir, hay información espacial que no puedo decir que puedo desecharme de ella. Entonces, eso quiere decir que la matriz de varianza y covarianza a lo mejor es algo así, donde la información de los individuos está correlacionada con el rol, por ejemplo, es cuánta información del individuo está correlacionada con su adyacente inmediato. Entonces, podemos decir tu vecino más cercano, a todos los demás podría ser vecinos más cercanos. Entonces, son los dos extremos. En medio hay un montón de espectros. En medio puede haber clusters, en medio puede haber vacíos donde hay relatividad no necesariamente en todo el espectro de información. Bueno, pero ¿para qué quiero esto, no? ¿Por qué me estoy preocupando por la matriz de varianza y covarianza? Entonces, solo corregirla es generar ese beneficio, o bueno, puede generar otro problema. Que una vez que corrijo me doy cuenta que nada es significativo en mi sistema y entonces, o en mis ecuaciones en este caso, entonces, pues nada de lo que estoy diciendo, eso también es posible. Pero bueno, vamos a asumir que es el mejor escenario y que lo mejor es que debo corregir esto para que obtener una buena estimación. Entonces, bien, entonces, asumiendo que la matriz de varianzas es de esa forma, entonces hay una propiedad que se llama paridad, en este caso factorización de la matriz de varianza, que solo cumple la matriz de varianza porque tiene una característica que se llama que es definida positiva. Las matrices que son definidas positivas se pueden factorizar así. Es decir, la matriz inversa se factoriza como una matriz P inversa por una matriz P, o la matriz sigma se factoriza como P por P inversa. Entonces, ¿por qué necesito que se factorice? Por lo siguiente. Si puedo factorizar a la matriz sigma, entonces, ¿qué le pasaría a mi modelo si tomo esto? Si multiplico a P por Y, a P por X, y entonces llego, noten esto, entonces llego a una nueva regresión, pero esta nueva regresión le vamos a llamar Y pelito, X pelitos y Epsilon pelito. Esta nueva ecuación es como si hubiera tomado la información que yo conozco y lo hubiera multiplicado por una matriz de ponderadores. Esa matriz de ponderadores, ¿por qué es importante para mí en este punto? Bueno, porque esa matriz de ponderadores lo que va a garantizar es que cuando yo me pregunte quién es el valor esperado del término de la matriz de los errores, es decir, cuando me pregunte por esta ecuación, quién es el valor esperado de este, voy a llegar a que es un modelo homocedástico.
O dicho de otra manera, multiplicarlo por esa matriz P implica que voy a corregir la heteroscedasticidad. Entonces, dicho, también lo podemos pensar de esta manera. Entonces, en realidad, en el mundo donde estoy parado, cuando yo multiplico por esa P, es como si estuviera haciendo un mínimos cuadrados ponderado, que lo estoy ponderando por una matriz P. Y esa matriz P lo que garantiza es que lo que resulte va a ser homocedástico. Ahora, entonces, resulta ser que entonces la matriz P es bien prometedora, ¿no? Porque este, va a corregir todo. Y ves, este es un escenario. Y, y cuando incorporamos en la estimación, en realidad, esto implica que si yo hiciera la regresión para el modelo ponderado, si ustedes desarrollan todo, van a ver que el estimador de mínimo cuadrado, que la corrección de la heteroscedasticidad ocurre tanto para X como para X por Y. Entonces estoy como ajustando toda la variabilidad y noten esto. Si hago esta corrección, no solamente modifico el error estándar, a quien también estoy modificando, a beta. Entonces, la heteroscedasticidad no solo es un problema que me puede corregir la significancia del modelo, me debería de poder corregir el valor que yo tengo de los beta. Por eso es importante corregirla en principio. Eh, entonces, un poco resumen de esta parte de la clase. Bueno, de la segunda parte de la clase, que es cuando nosotros modificamos el parámetro me voy a regresar a Python. Cuando modificamos el parámetro de este parámetro que está aquí, cuando modificamos el tipo de covarianza por robusto o cluster o kernel o sin ajuste, lo que estoy haciendo es modificar, eh, digamos, estoy asumiendo que la varianza tiene una forma particular. Pero ¿cuál es el problema? Que no estoy corrigiendo los coeficientes. Ese es el principal problema. Lo que yo les estoy ofreciendo ahora en la pizarra es que sí hay una forma de corregir los coeficientes, que es esta: introducir la matriz de varianzas y covarianzas dentro del proceso de estimación. Aquí les dejo un pequeño resumen de cómo sería el algoritmo de corrección en general. No me voy a detener mucho a les invito a que si tienen un tema de estos en la tesis, o sea, es decir, si están trabajando en un tema en la tesis que implique corregir heteroscedasticidad, sí se echen un clavado a esa parte de las notas, y de la bibliografía. Este, sí es un tema complicado de corregir, pero una vez que lo entienden, digamos, pues, no complicado de corregir, sino complicado de entender. Y una vez que lo hayan entendido y lo puedan transmitir a su modelo que estén estimando, ya es muchísimo muy sencillo. Eso ya no tiene mayor tema, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí los comentarios. Ok. Entonces, entremos a lo que, al modelo que quiero estimar. Entonces, ahora, entonces, en general, entonces ahora voy a conjuntar dos cosas. Voy a conjuntar la corrección de endogeneidad, que es variables instrumentales, y la corrección de heteroscedasticidad, que es el de mínimos cuadrados generalizados. Si los juntara ambos, entonces crearía es como cuando juntas, bueno, no sé, seguramente mi referencia va a ser totalmente ñoña, pero si alguna vez vieron una película que se llamaba, una serie que se llamaba Dragon Ball, ¿no la vieron? Sí. Hay una parte donde se fusionan los personajes, pues así, ¿no? Estamos fusionando dos personajes. Entonces, bueno, para los que no lo vieron, perdón por mi chiste, pero tal vez debo buscar otro. Pero en general esa es la idea, ¿no? Imagínense que pueden fusionar sus personajes favoritos. Imagínense que pueden fusionar, no sé, a Batman no, perdón, a Superman con Hulk. Entonces, algo así quedaría, ¿no? Como algo muy robusto, porque corrige todo. Entonces, esa es mi propuesta de estimador ahora. Entonces, mi propuesta de estimador es, voy a correr este estimador que está aquí, que ahorita voy a platicar cómo llegar a él. Corrige, corrige endogeneidad. ¿Cómo corrige endogeneidad? Porque voy a tener un conjunto de las variables instrumentales
Y además, me explico con algo que voy a variedad dentro de la sistema. Entonces, y corrige todo. Bueno, es una historia y es mucha galacha, pero bueno, vamos un poquito del dolor de ¿sí? Pero voy a resolver este problema, concretamente. Es, si ustedes resuelven esto, van a llegar a una ecuación como esta que les permite decir, vale, corregir justamente el modelo que vimos hace como dos clases, que es homogeneidad y salir de eso. Pero ya estamos. Les decía, un problema que se resuelve. ¿Y por qué es en la primera etapa estimamos a X? Una vez que estimamos a X, entonces estimamos a beta. Por eso es en dos etapas. Ahora, ¿cómo sería en tres etapas? Bueno, en mínimos cuadrados en tres etapas sería este estimador, que es justamente el que quiero llegar en la sesión de hoy. Y es, bueno, en la primera etapa, una regresión habitual y estima los errores. Y con esos errores aproxima una matriz X, que resultaría de ser una matriz, perdón, de varianzas, que sería esta matriz, que sería muy parecida a la matriz de White. Hasta aquí, digamos, etapa 1, hago una regresión simple y estimo los errores. Etapa 2, construyo una matriz de varianzas y covarianzas con esos errores que obtuve. Y la etapa 3, lo meto todo en una sola estimador. Y eso implica, meto variables instrumentales aquí y la matriz de varianza y covarianza aquí. Entonces, por eso se llama mínimos cuadrados en tres etapas. Y ese estimador es, se aplicaría a los casos uniecuacionales y, y de sistemas de ecuaciones. Entonces, yo lo estoy ocupando en sistemas de ecuaciones, que es el modelo más general. Entonces, estoy estimando sistemas de ecuaciones con este estimador, pero ustedes lo pueden llevar a un caso más. Entiende que su problema es toda una ecuación, pero que tiene todas las cosas, que tiene todos los problemas, o que también que rompe todos los supuestos del modelo lineal clásico. ¿Cuáles son los supuestos del modelo lineal clásico? El valor esperado igual a cero. A lo mejor ese no lo rompe. No multicolinealidad. Es casi inevitable, en realidad casi todo es multicolineal. No endogeneidad. Bueno, si tiene endogeneidad no tengo problemas, sé hacer variables instrumentales. No heteroscedasticidad, tampoco tengo problemas, sé corregir por varianza. Ya, entonces ustedes tienen un super estimador aquí que puede corregir cualquier cosa que tenga su modelo. Entonces, un poco la idea, recuerden, el proceso de construcción estadístico siempre es partir de modelos. De hecho, toda la construcción en la ciencia, en todas las ciencias, parte de la idea de que construyes un modelo a partir del cual puedes construir una historia o modelar un fenómeno de la realidad. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Que tiene muchos supuestos. Y a veces si se cae uno de los supuestos, entonces ya se cae toda la teoría. Entonces lo que hicimos en estadística fue preguntarnos, ¿qué pasa si se cae el supuesto de homoscedasticidad? ¿Qué tenemos que hacer para que se sostenga? ¿Qué pasa si se cae el supuesto de endogeneidad? ¿Qué tenemos que hacer para que se siga sosteniendo la teoría de que esto es un modelo lineal? ¿No? Por eso existen todos estos. Cuando ustedes digan, bueno, ¿qué es tan grave que se caiga un supuesto? Piensen un poco de esta manera, ¿no? Eh, no me gusta dar el ejemplo, pero una vez alguien me lo dijo y me parece que es muy buen ejemplo, pero piensen de esta manera. ¿Cuál es el supuesto fundamental de las personas que militan en Morena? Así, fundamental, que si no existe ese supuesto, ya se cae toda la militancia, toda la capacidad militante. ¿No lo pensaba? O de cualquier partido, por ejemplo, del PAN. ¿Cuál sería el supuesto fundamental de un militante del PAN? ¿Qué es lo que sostiene su ideología? Creo que se lo dije ya, ¿no? El de Morena es el fraude de 2006. Si no existe el fraude de 2006, ya no. El del PAN sería que la libertad económica genera progreso. Si no existe eso,
ya no tendría razón yo para ser un panista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, igual aquí, si se caen los supuestos, la diferencia es que yo aquí sí encontré manera para decir, bueno, si se cae el supuesto, bueno, otra vez regresando al ejemplo de Morena, ¿no? Sí, bueno, no existe un prueba de 2006, yo, pero la culpa sí la tuvo Calderón. ¿Sí, sí lo ven? Es decir, como, bueno, ya no importa, pero la culpa sí la tuvo Calderón. Entonces ya como que enderecé mi militancia, ¿vale? Bien. Ahora vayamos a Python. Este, entonces, tenemos mis ecuaciones son estas. Vamos a estimarlos, entonces, aquí me estoy utilizando como endógena, bueno, mi variable endógena es el salario y la estoy instrumentando con estas dos. Alguien me podría decir, bueno, ¿por qué no lo instrumentas con todo? Es cierto. Es decir, alguien me podría decir que el salario puede instrumentar con todas las demás variables, lo cual les digo, es totalmente, podrían hacer ese experimento y funcionaría. Bien, ahora vamos entonces, voy a estimar mi sistema de ecuaciones, tengo que meterlo en un diccionario, entonces voy a utilizar la función dic y le voy a decir, quiero que este diccionario incluya a la ecuación de hora, a la ecuación de salario, y luego lo estime tres etapas, necesito las ecuaciones, los datos, perdón, el método y el tipo de covarianza. Entonces yo aquí, por ejemplo, ya voy a utilizar sin ajuste. ¿Y por qué voy a utilizar sin ajuste? Porque estoy asumiendo que cuando yo corrijo por heterocedasticidad, entonces ya no necesito ajustar. Pero a lo mejor valdría la pena esperar, pero yo creo que ya no debería de cambiar el resultado, ¿no? Porque ya corregí por heterocedasticidad. Ese es mi principal entonces, veamos, por ejemplo, algunos de los resultados. Entonces, por ejemplo, lo que sí vemos es que este modelo sigue preservando la idea de que esta variable sigue siendo no significativa. Ahora, ¿qué pasa si lo estimo por método generalizado el método generalizado? Veamos cómo se corrigen. Si lo estimo por el método generalizado, estas dos variables ya no son significativas y bien, esa es otra forma de estimar que a mí me gusta más, que introducir cada una de las ecuaciones, porque les da más control. Entonces, cuando ustedes estiman, ya se dan cuenta como, bueno, a quién está utilizando exógenas, quiénes son exógenas, cómo están creciendo. Si ustedes lo meten todo así en un diccionario y lo estiman, entonces ya ponen como ecuaciones para cada caso, ¿no? Entonces, sí, entonces voy a analizar por ejemplo. Esta es la ecuación esta es la ecuación de horas. Esta debe ser la de horas, esta debe ser la de salario. Esta es la de horas. Entonces, regresando a mi planteamiento, entonces, ¿cuál es el, el resultado de esto? Lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, tener hijos de menores de 6 años y el esposo está correlacionado negativamente con que la mujer está ofreciendo horas en el mercado laboral, pero no significativo. El efecto es un poco lo que a lo mejor estaría medio extraño, que habría que ver cómo eso qué significa. Puede ser que a lo mejor esté sesgado por el hecho de que estoy incorporando mujeres que no están en el mercado laboral, pero que yo les estoy imputando un valor para las horas en el mercado laboral, lo cual parece ser que no, a lo mejor no es una buena idea. Y probablemente la ecuación que también nos muestra que una de las conclusiones que a lo mejor podríamos ver es que los retornos decrecientes por la experiencia existen, hay indicios, pero son apenas no son significativos.
Es un poco lo que a lo mejor podríamos concluir de este sistema de ecuación. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios de este modelo? Ok, pues bien, yo hasta aquí llega el tema de hoy. No sé si tengan alguna otra duda, comentario.